Vamos a hacer una reflexión entre teórica y aplicada con la intención de dar paso luego a la intervención de los dos empresarios que os contarán luego su experiencia profesional y la experiencia de sus iniciativas empresariales, y espero demostrar con esta, a ver si lo consigo, con esta exposición, que no hay nada mejor que una buena teoría aplicada. Por tanto, vamos a ello, y como los académicos hacemos las cosas siempre igual, no sabemos empezar las conferencias sin situar los antecedentes, ¿no? Por tanto, primero explicaremos un poco el porqué de la problemática de la microempresa y de la economía del conocimiento. Luego veremos cómo esta nueva manera de hacer, esta nueva manera de interpretar la realidad económica transforma la actividad empresarial radicalmente, que es lo que llamamos empresa red. La profesora Ficapal ya os ha contado algunas de estas cosas. Luego veremos si tiene sentido hablar de MPymes en red. Cuando digo MPymes digo microempresas, pequeñas y medianas empresas. Qué puntos fuertes y qué puntos débiles tiene una microempresa en la red y en la economía del conocimiento. Luego abordaremos, os contaré un poco esta iniciativa que estamos desarrollando en la institución, que es un poco, pretendemos que sea un poco diferenciadora, porque queremos que dé respuesta a una problemática que, a mi entender, ni las escuelas de negocio ni las universidades tradicionales están respondiendo, que es qué hacemos con el tejido microempresas, que es el tejido mayoritario de empresas en España. Más del 85% de empresas en España tiene 5 o menos trabajadores, y muchas de ellas hoy, no sé si tenéis relación con microempresarios, están amenazadas de muerte. Por tanto, estamos a las puertas de una catástrofe ecológica de verdad, y deberíamos intentar desarrollar iniciativas para, al menos, suavizar la situación. Y acabaré con un dibujito, que siempre está bien acabar con un dibujito, que es el diamante, ¿no? Es las fuerzas competitivas a partir de las cuales creo yo que debería desarrollarse la actividad económica de una microempresa en red. Bueno, entonces, ¿qué tenemos sobre la mesa? Primero, una cosa importante que si no se tiene en cuenta, yo creo que muchos políticos en nuestro país no lo tienen en cuenta, y así nos va. Tenemos 3 crisis en una encima de la mesa. Esto es importante tenerlo en cuenta. Tenemos una crisis de infraestructuras, que es la crisis de los mercados financieros, que esto solo da para una conferencia. Pero como no tengo tiempo, no voy a hablar de ello, ¿no? Tenemos unos mercados financieros, un poco de resumen. Tenemos unos mercados financieros que, gracias a la interacción entre las tecnologías de la información y la globalización, consiguen un ejercicio de globalización como Dios manda, que es el avance hacia un mercado ideal. ¿Qué es el mercado ideal? El mercado 24 horas en todo el mundo, ¿no? Si uno sigue las dinámicas de las bolsas, esto se ve clarísimo, ¿no? Abre Japón, cierra Japón, abre Europa, cierra Europa, abre Estados Unidos, cierra Estados Unidos, abre Japón, etc. Y aquí hay una cantidad ingente de dinero que se mueve las 24 horas del día por todo el mundo, ¿sí? Esto tiene unas implicaciones muy importantes, tan importantes como que la respuesta institucional y política a esto no se puede dar desde el Estado-Nación, porque no hay alcance para responder a esto. Es un poco lo mismo que lo que pasa con las multinacionales. Los mercados financieros han desarrollado un conjunto de dinámicas que les son propias, que se alejan cada día más de su aspecto fundacional, que era la canalización del ahorro hacia el consumo y la inversión, ¿no? Tenemos los mercados financieros, que es un ente que funciona por todo el mundo y que tienen su dinámica propia. Esto no es bueno ni malo, depende del uso que se haga, ¿no? Hemos visto durante los últimos 3 años que se ha hecho parcialmente un uso malo de esta dinámica de globalización. Y por tanto tenemos una crisis de infraestructura. ¿Qué hacemos con los mercados financieros? ¿Qué hacemos con el poder de las instituciones financieras? ¿Y qué hacemos para controlar determinados flujos financieros especulativos, ¿no? Esto es una cosa que está encima de la mesa y que ha afectado la economía real, claramente, ¿no? Si alguien tiene pymes, sabrá que hoy tiene problemas de financiación terribles, ¿no? Estos problemas de financiación están relacionados con la necesidad de obtener dinero de las instituciones financieras.
Bueno, luego tenemos otra crisis, que esta es crisis española, por decirlo así, que es la crisis del modelo de crecimiento. Un modelo de crecimiento extensivo, basado en la incorporación masiva de personas a los mercados de trabajo, en general de baja cualificación, ya lo veremos, y un modelo que, vinculado a la expansión de industrias de bajo valor añadido, construcción, pero no solo construcción, han acabado, cuando digo construcción no quiero decir, porque con esto hay que ir con cuidado, no quiero decir que todas las empresas constructoras tengan un modelo de crecimiento y de generación de valor incorrecto. Pero sí que es verdad que el boom inmobiliario ha generado en España un problema propio de modelo de crecimiento, ¿sí? Que es un problema que es bastante nuestro, ¿eh? En Alemania esto no sucede. Y luego tenemos el tercer pilar de la crisis, que es la crisis de la globalización, ¿no? Y este es un pilar poco comentado, pero que es muy importante. ¿Qué significa crisis de la globalización? Significa que hoy, no solo los mercados financieros, sino muchas otras actividades, la actividad productiva, la economía real, funciona mundo 24 horas. Y la respuesta, lo mismo que con los mercados financieros, institucional y política a esto se da desde el Estado-Nación, desde los países. Por tanto, hay un desencaje, un desencuentro entre el funcionamiento económico y el funcionamiento institucional. ¿Sí? Esto no es nuevo, ha sucedido varias veces en la historia del capitalismo. El capitalismo es gato viejo y sabe solucionar sus problemas, ¿no? La consolidación del Estado-Nación en el siglo XIX es la respuesta política a la creación de los mercados nacionales. Por tanto, estamos ante una situación parecida a la que sucedió a finales del XIX, pero con un alcance mucho mayor, con un alcance mundial. Y esto genera tensiones, ¿sí? Y genera problemas, porque es difícil dar una respuesta institucional y política a problemas económicos que superan el alcance. Bien, segundo antecedente. Importancia de las pymes, de las MPymes. Cuando uno analiza, y esto es importante tenerlo en cuenta, cuando uno analiza los efectos de la globalización, se da cuenta de una cosa, que sin un tejido de pymes, de empresas en general, pero de pymes en particular, no solo hay que tener campeones nacionales de globalización, una economía es mucho más que esto. Sin un tejido de pymes eficiente y competitivo, es decir, un tejido de pymes que tenga bases sólidas de crecimiento, no extensivas, intensivas. Sin esto no hay nada. Esto es importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la globalización impone modelos de crecimiento y requiere la necesidad de tener un tejido productivo que funcione. ¿Sí? Entonces, ¿esto qué significa? Significa que sin pymes eficientes y competitivas no hay nada, ni trabajo, ni consumo, ni bienestar, ni política, ni nada. Y es muy importante centrar la prioridad aquí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque sin esto hemos visto en el contexto global cómo se han tomado medidas de política pública que al final acaban teniendo repercusiones exactamente contrarias a las que se pretendían, ¿no? Un ejemplo, el plan de fomento de política de demanda de consumo cuando nos dieron 425 euros a todos hace un par o tres de años, ¿qué consiguió en el contexto global? Consiguió que fomentáramos la actividad de las empresas no españolas alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque el consumo está globalizado. Y si uno mira, por ejemplo, los electrodomésticos que tiene en su casa, verán dónde están producidos. Una política de fomento de consumo significa dar dinero a empresas multinacionales fuera del país. ¿Qué consigues con esto? Pues una repercusión de tu medida que no obtiene el fomento de la actividad económica en el país. Esto es globalización. La globalización significa que necesitamos repensar
la política pública. Que no digo eliminar, que hay una tendencia, hay algunos economistas neoliberales que quieren cargarse el sector público. Yo no me quiero cargar al sector público. Creo que con la globalización y la economía del conocimiento tenemos que repensar qué hace el sector público y cómo lo hace. ¿Por qué? Porque las reglas del juego han cambiado. Y ha cambiado todo. Por tanto, el sector público debe hacer, y las políticas públicas deben hacer un esfuerzo estratégico de pensar qué es lo que debe hacer y qué no debe hacer. ¿Sí? Porque además de un contexto de crisis, no hay dinero para todo. Y la política pública es esto, es el arte de escoger. Bien, tercer antecedente, me estoy alargando mucho. Tercer antecedente, el problema de eficiencia y competitividad. Esto es muy español, pero es así. A mí me gusta llamar esto la cara oculta de la crisis. Tenemos en España, en las empresas, en el tejido productivo, un problema de productividad a caballo, ahora lo veremos, y de competitividad impresionante. Esto está relacionado con muchas cosas, ¿no? De entrada, con aspectos propios del funcionamiento de las empresas, pero también con el sistema de relaciones laborales, con la organización del tiempo. España es el país de la OCDE en donde se trabajan más horas por año y es el país de la OCDE con menos productividad. Por tanto, tenemos un problema aquí. Vamos a trabajar y no trabajamos bien o trabajamos demasiado, pero no puede ser que trabajando tanto tengamos tan poca productividad. ¿Sí? Entonces, en el contexto de la globalización, esto es muy importante, porque si no hay empresas eficientes, las empresas se mueren. Y si se mueren las empresas, tenemos un problema muy grave, porque toda la sociedad funciona alrededor de la actividad empresarial. ¿Sí? Las empresas generan trabajo, generan impuestos, el sector público coge dinero de estos impuestos y redistribuye rentas. Y si no hay empresas que funcionen, no hay nada. Por tanto, tenemos un problema de eficiencia que deberíamos abordar. Otro problema, todos son problemas, en los antecedentes todos suelen ser problemas. Otro problema, tenemos varias divisorias en España. Tenemos la divisoria tecnológica, que yo no me voy a entretener en ello, esto también da para otra conferencia. Hay un problema de usos TIC. En España hay un problema de usos TIC, que hay gente que utiliza muy intensivamente las TIC y hay gente que no. Y esto tiene que ver con la renta, tiene que ver con la edad, pero también tiene que ver con otras cosas. ¿Sí? Este problema, ¿no? ya más o menos como estudiantes de la UOC ya lo conocéis. Y hay otro que es bastante más grave a mi entender, que es la divisoria en educación. ¿Sí? No hay sociedad de conocimiento sin sociedad de aprendizaje. Esto está claro, ¿no? Como os indicaba la profesora Ficapag antes. Claro, ¿qué pasa? Pues pasa que en España se forman los formados. Esto es así. ¿Por qué? Por muchas razones. Entre ellas, porque tenemos un sistema de relaciones laborales que, pensado para los pactos de la Moncloa en 1979, hace más de casi 40 años esto, pensado para la economía industrial y pensado para el trabajo estable de toda la vida. Cuando las condiciones de trabajo cambian, entonces, ¿qué nos pasa? Nos pasa que las empresas invierten en educación en aquellas personas que tienen un contrato fijo o bastante fijo. Y hay un problema porque la generación mejor formada de la historia de España tiene unas relaciones laborales muy pobres, por no decir otra cosa. ¿Sí? Entonces, se forma la gente que ya está formada. Y el gap, ¿no? Esto que nos gusta tanto a los economistas, hablar de gaps, de diferenciales, entre la gente formada y la gente no formada se va ampliando. Y se va ampliando. Y la política pública tampoco responde muy bien a esto. Y la última, ¿no? Aquí hay para todos. La última, la universidad. ¿Qué le pasa a la universidad? Bueno, pues que en general llevamos 3 años de crisis y la universidad sigue igual. ¿Sí? La crisis económica también es la crisis de la universidad. ¿Por qué? Bueno, porque la universidad es una institución burocrática, es una institución tradicional, ¿no? Yo siempre digo
que la Universidad de Barcelona hace 500 años que va mal, pero sigue funcionando, ¿no? Es una institución que le cuesta cambiar, le cuesta adaptarse a los cambios, tiene cosas muy positivas, pero tiene un elemento negativo, que es este elemento negativo es que es difícil reaccionar, tiene dificultades en reaccionar a los cambios y adaptarse flexiblemente a lo que le piden, a lo que le pide el mercado de trabajo. ¿Sí? Esto está relacionado con muchas cosas. No tengo tiempo. Está relacionado con la carrera académica o profesorado. Si alguien es profesor aquí, ya sabe de lo que hablo. Vamos hacia un modelo de excelencia que tiene sus virtudes, no me pongo en ello, pero no hay modelo de transferencia. Por mucho que nos vendan, el sistema, os pongo un dato, el sistema universitario público en Cataluña generó 18 startups en 2008, incluida la UPC, que es la Universidad Politécnica de Cataluña. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué vendemos la moto de transferencia y no de transferencia? Porque la carrera académica profesorado va vía investigación. Y las prioridades están en la investigación. Y esto es un problema. La universidad tiene un problema, tiene que cambiar y tiene que desarrollar carreras de transferencia. Porque si no, la gente de fuera de la universidad no entiende lo que pasa. Yo que hablo con muchos microempresarios durante los últimos meses, he hablado con muchos de ellos, nos dicen, ¿pero qué hacéis con nuestro dinero? ¿No? Te dicen, claro, la universidad debería responder a las necesidades del mercado. Y ahora el mercado nos está pidiendo unas cosas y nosotros estamos en otras. Yo no digo que no tengamos que estar en otras, pero tenemos una demanda social que atender. ¿Sí? Bueno, hecha la flagelación, vamos a lo nuestro. Muy rápidamente. Estamos en este proceso de crisis, se puede entender también como un proceso de inadaptación. ¿Qué significa esto? Que los países, las economías que están sufriendo más la crisis, la están sufriendo porque son las menos adaptadas al proceso de transformación de fondo que vive la economía mundial hoy, que es este proceso de transformación de la economía industrial a la economía del conocimiento. ¿Qué significa esto? Bueno, aquí os he puesto los efectos que generan la economía del conocimiento. Básicamente significa que de un modelo de fuentes baratas de energía pasamos a un modelo de fuentes baratas de información y conocimiento. La información y el conocimiento son hoy los motores de la prosperidad. Son hoy los motores de la eficiencia y la competitividad. ¿Sí? Esto está demostrado. Que parezca mentira, está demostrado. ¿Esto significa el fin del capitalismo? No. ¿Esto significa que tengamos cambios en profundidad en la economía y en la sociedad? Sí. ¿Ha sucedido esto en la historia reciente de la economía mundial? Sí. ¿Cómo se puede interpretar esto? Bueno, pues tenemos lo que los economistas llamamos los ciclos económicos de larga duración. ¿Sí? Los ciclos económicos de larga duración, que suelen durar 40 o 50 años, están relacionados con un sustrato tecnológico que aguanta, que sostiene el crecimiento de la actividad durante un largo periodo de tiempo. ¿Sí? Ahora estamos en el quinto ciclo de larga duración del capitalismo, el quinto ciclo Kondratiev, es el que determina la economía del conocimiento. ¿Y esto qué significa? Pues que el conocimiento es hoy el factor productivo clave. El factor productivo que explica la eficiencia de las empresas y el modelo de crecimiento de las economías que funcionan. ¿Sí? Donde digo economía y empresas, puedo decir personas e instituciones, da igual. Una manera de ver esto es con este grafiquito. El punto de partida de la economía del conocimiento es el proceso de revolución digital. ¿No? Os lo deben haber contado 1 millón de veces. Por tanto, no me entretengo. La idea es que tenemos un sustrato tecnológico, el de las tecnologías de la información y la comunicación, que en contraposición a las tecnologías manufactureras proponen una cosa nueva, que es radicalmente distinta en la historia productiva del hombre, el trabajo mental. ¿Sí?
La tecnología manufacturera propone trabajo manual. Mis manos, mi capital. ¿Sí? Y ahora estamos ante una tecnología que permite amplificar y desarrollar trabajo mental. Esto es radicalmente nuevo. ¿Sí? Pensad en Charles Chaplin en tiempos modernos en contraposición con un algoritmo software. Esto tiene unas implicaciones radicales. Este proceso de cambio tecnológico interrelaciona con la tendencia natural del capitalismo a expansión, ¿sí? Con el proceso de globalización. Y supone que el conocimiento sea el factor productivo clave. Como es un factor productivo clave, como cambia la economía, cambia la sociedad. ¿Sí? Y este quinto ciclo de larga duración del capitalismo propone una nueva revolución industrial, propone un nuevo tipo de sociedad, que es la sociedad del conocimiento. ¿Sí? Con efectos políticos, institucionales, culturales, ideológicos, de todo tipo. Esto también da para otra conferencia. Bueno, entonces, a ver, los de economía, ¿dónde están? He puesto aquí una serie de señores que son señores clave en la explicación del crecimiento económico. ¿Sí? La primera observación es que la economía es cosa de hombres, así nos va. ¿No? Pero aquí tenéis desde Adam Smith a David Ricardo, Karl Marx, Joseph Alois Schumpeter y 2 premios Nobel, Bob Solow y Robert Lucas. ¿Esta gente a qué se ha dedicado? Pues se ha dedicado a estudiar qué es lo que hay detrás del crecimiento económico. ¿Sí? Y han desarrollado unos modelos económicos muy sofisticados para llegar a decir lo que tenéis en el gráfico de abajo, ¿no? Que es demostrar que efectivamente, en sintonía con el pensamiento de Marx y Schumpeter, que son los dos del medio, el progreso tecnológico, la evolución del conocimiento, es el motor de la prosperidad. ¿Sí? La tecnología y el conocimiento son mucho más que un instrumento de mejora de eficiencia. Son la palanca a través del cual las economías y las sociedades cambian. ¿Sí? Y aquí debajo tenéis la demostración de esto. ¿Sí? Si analizamos los determinantes del crecimiento de los países del G7 en el periodo 80-2010, en esos 30 años, vemos cómo las fuentes del crecimiento han cambiado. Pasamos de capital físico a capital conocimiento. Bueno, ¿y a España qué le pasa? Pues que España está atrasada, en este proceso está claramente atrasada. No sé si se ve bien el gráfico, pero aquí la idea es: entre 95 y 2005, la tasa de crecimiento de la productividad del trabajo en España ha crecido un 3,2, nominal. Esto significa que si descontamos la inflación, es una tasa de crecimiento de la productividad negativa. ¿Sí? Si descomponemos este crecimiento de la productividad, vemos el modelo extensivo de crecimiento de la economía española. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los integrantes de este crecimiento de la productividad son o la eficiencia del sistema o la relación capital-trabajo, lo que llamamos técnicamente la intensificación del trabajo. Bueno, lo bueno es que la columna en negro sea muy alta. ¿Sí? Fijaros que está alta en los sectores productivos del conocimiento. Pero en la gran mayoría de sectores de la economía española, que son sectores intensivos en conocimiento y especialmente no intensivos en conocimiento, la columna negra está en negativo. Por tanto, ¿esto qué significa? Que el problema de productividad en España está relacionado con la baja presencia del conocimiento en la esfera económica. Al no tener sectores intensivos en conocimiento, tenemos un problema de productividad. ¿Sí? Lógico. ¿Y qué más? ¿Y esto qué obedece? Bueno, aquí os he puesto un grafiquito que analiza el crecimiento de la ocupación desde la perspectiva de la estructura ocupacional. Es decir, si dividimos el aumento de la ocupación en 4 grandes bloques, que es trabajadores de cuello azul y cuello blanco. Cuello azul es industria, cuello blanco servicios.
y lo mezclamos con baja y alta cualificación, vemos que lo bueno, que es lo de abajo, es minoritario. Es decir, más de la mitad de la ocupación creada en el boom de la economía española 94-2008 es trabajo de baja cualificación. ¿Sí? Por tanto, tenemos un problema. Houston, tenemos un problema. ¿Qué problema tenemos? Pues que esta gente es la que está recibiendo más duramente el golpe de la crisis. En España hay un problema de cualificación. ¿Sí? 2/3 partes de los trabajadores tienen un nivel máximo de formación que es de educación secundaria. ¿Sí? Solo un 20% de los trabajadores en España amplía formación. ¿Cuáles? Ya lo hemos dicho, los formados. ¿Sí? Y además tenemos otro problema, que es un problema de formación empresarial, que ahora vamos a ello. Pero antes, vamos a hablar un poquito de este proceso de transformación de la economía del conocimiento, cómo se traslada al mundo empresarial. Bueno, gran debate. Vamos de las economías de escala, la gran empresa industrial fordista, a las economías de red. Aquí lo importante ya no es la dimensión, sino ser flexible y adaptable, innovar y generar conocimiento en tu propia institución. Si tienes esto, aunque seas pequeño, puedes ser competitivo hoy. Antes, en la economía industrial, esto era imposible. Bueno, esto ya os lo ha contado un poco la profesora Ficapal, pero la idea es que venimos de un mundo industrial y vamos hacia un mundo en red. ¿Sí? ¿En qué se basa un mundo en red? Bueno, pues en la globalización, en la diferenciación, en la alianza y la colaboración. Esto es muy importante, sobre todo en pymes. Las pymes tienen mucha resistencia a cooperar para innovar entre ellas. Y es muy importante que se aprenda a colaborar. Se basa desde el punto de vista organizativo en los equipos variables, en la descentralización y la autonomía. En un mundo donde el conocimiento de la innovación es importante, no se pueden tener relaciones organizativas jerárquicas y fordistas, porque el trabajador tiene que innovar y tiene que estar cómodo. Y, en definitiva, en organizaciones horizontales. Desde el punto de vista de producción, ya lo hemos visto, TIC, flujos intangibles, negocios en red. Y desde el punto de vista de los valores y la cultura, esto también se está transformando, está creciendo y se están desarrollando prácticas de flexiseguridad, prácticas de gestión colaborativa. La empresa 2.0 es esto. ¿Sí? Y una cosa importante, está cambiando el contrato social entre empresas y trabajo. En la economía industrial, en lo que ha venido sucediendo desde los últimos 40 años, se intercambiaba trabajo estable por salarios vía productividad. ¿Sí? Esto es la negociación colectiva en España hoy, todavía. En la economía que viene, se intercambia trabajo continuo por productividad. Trabajo continuo diferente de trabajo estable. ¿Sí? Todo el mundo me entiende, ¿no? Las condiciones de ocupabilidad se transforman. Y aquí lo importante no es estar toda la vida en la misma empresa, sino tener las condiciones de ocupabilidad necesarias para trabajar siempre. Las normas de juego cambian. Entonces, un dibujito. Esto es la red de empresas. Esto es una representación de lo que es una empresa. Arriba las fuerzas competitivas, abajo la estructura organizativa. ¿Sí? Una empresa, ¿qué es? Es la interrelación de la estrategia y la organización para conseguir un margen. ¿Sí? ¿Qué es la empresa? ¿Qué es la red de empresas? Pues una empresa en general grande que subcontrata algunos elementos de valor. ¿Sí? Es la descentralización externa de la actividad. ¿No? ¿Cómo podemos dibujar esto? Pues así. ¿No? Hay algunos elementos de valor de la empresa se subcontratan a otras empresas. ¿Sí? En general, las que no aportan valor a la institución, pero esto no siempre es así.
Entonces, esto es un modelo de distrito industrial italiano de los años 80. ¿Hacia dónde vamos? Hacia una sofisticación de este modelo. Vamos hacia la empresa red. ¿Qué es la empresa red? La descentralización interna y externa de la empresa. Es decir, tantas líneas de negocio como hagan falta. Geometría variable. Adaptación total, interna y externa a las necesidades del mercado. Y esto está reñido en muchas ocasiones, no siempre, con una dimensión. Una empresa red puede ser muy competitiva y muy potente con muy poca gente dentro de la empresa. Con una red de alianzas de stakeholders que funcione. Con una red de negocios. Y esto es el futuro. ¿Por qué? Porque se ha demostrado que esta forma organizativa es la más adecuada para competir en un mundo que viene. En el mundo de la innovación, el conocimiento y la globalización. Bueno, y en este escenario, ¿cómo están las pymes? Algunos datos. Primero, ya lo he dicho, es que hay que empezar cuando empiezas a analizar pymes, hay que empezar por el principio de todo. ¿Por qué? Porque el resultado de la visión industrialista de las economías de escala, ni la estadística oficial tiene datos de pymes. Esto es dramático en este país, pero es que es así. La encuesta industrial, la encuesta de servicios que elabora el INE, se elabora a partir de las empresas de más de 10 trabajadores. Con lo cual nos olvidamos del 90% del tejido empresarial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que en España casi el 80% de empresas tienen menos de 5 trabajadores. A esto yo lo llamo micropymes. Pero esta es la realidad sobre la cual tenemos que desarrollar no solo actividad económica, sino también política pública. Esta gente es la que sostiene a España. ¿Sí? Y no es cierto que todas las micropymes sean bares y restaurantes. ¿Sí? Hay muchas otras cosas, ¿no? Hay un tejido de profesionales laborales, servicios de empresas, empresas tecnológicas, etc. ¿No? Lo digo porque se suele decir que debemos olvidarnos de las micropymes porque las micropymes son empresas que no aportan valor a la sociedad. Y esto lo he oído muchas veces. Y no solo esto, sino que el tejido de micropymes genera casi el 60% del valor añadido bruto de la economía española. ¿Sí? Es decir, el 60% del PIB lo generan las microempresas. Es cierto que la gran empresa, hay muy pocas, ¿no? 0,8% genera el 20%. Pero si tuviéramos que radiografiar a la economía española, debemos decir esto. España es un país de micropymes. Y esto nos determina una realidad que es distinta a los países de nuestro entorno. Bueno, ¿qué les pasa a las micropymes? Pues tienen un problema de formación. Los empresarios en España tienen un problema de formación. Cuando hablo de empresarios, hablo en términos generales. ¿Por qué? Porque o bien no tienen mucha formación, o bien si tienen formación, no tienen formación empresarial. En España hay un problema de democratización de la formación empresarial. Y esto genera problemas relevantes en el interior de las empresas. ¿Por qué? Porque tenemos un tejido de empresarios que sabe hacer cosas muy bien, ¿no? Yo qué sé, la gente del software sabe hacer programas, ¿no? O la gente de arquitectura sabe hacer planos. Pero hay un problema de formación en gestión empresarial. Hay muchos empresarios que no saben cómo gestionar a sus empresas. Entonces, ¿qué hacen? Subcontratan la gestión de la empresa a una gestoría. Esto es así. No tengo nada contra las gestorías, ¿eh? Pero lo que sí es cierto es que la gestoría y la falta de formación en management de los empresarios hace que una parte importantísima de la generación de valor en la empresa, que es el proceso de gestión, no lo atienda nadie.
¿Sí? Está subcontratado ahí, se pagan unos euros y ya está. Pero nadie se preocupa de cómo organizar mejor la empresa, de cómo mejorar la relación y los recursos humanos en el interior de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué más? Esto tiene repercusiones, algunas de positivas y otras de negativas. Esto es un estudio que hemos cerrado para Cataluña, no hemos conseguido financiación para España, todo llegará. Pero la idea es determinar hasta qué punto las nuevas fuentes de competitividad, es decir, la relación entre tecnología, cambio organizativo y formación, impacta sobre la eficiencia de las empresas. Hemos dividido el tejido productivo en Cataluña entre las empresas intensivas en conocimiento y las que no. ¿Qué vemos? Vemos que las empresas intensivas en tecnología y conocimiento tienen un modelo de eficiencia, un modelo de crecimiento, un modelo de generación de valor más adecuado que las que no son intensivas en tecnología y conocimiento. Son las barras negras. ¿Sí? Problema. Esto en Cataluña significa solo una tercera parte de su tejido empresarial. Las otras dos terceras partes tienen un problema de modelo de crecimiento, que se ha constatado en investigaciones en todo el mundo que es el modelo de crecimiento que funciona. Por tanto, tenemos un tejido de microempresas que tiene un problema de crecimiento, tiene un problema de formación, tiene un problema de tecnología. Hay muchas microempresas que funcionan bien, pero la mayoría tienen problemas de sostenibilidad, que hemos cifrado alrededor de la mitad del tejido de microempresas en Cataluña. ¿Sí? Bueno, ¿y qué hacemos para solucionar esto? Pues desde la UOC vamos a intentar aportar nuestro granito de arena. ¿Y qué es este granito de arena? Bueno, es la creación de una escuela de negocios distinta. Vamos a ver qué pasa. ¿Qué significa una escuela de negocios distinta? Pues significa una escuela de negocios orientada desde la perspectiva de la creación de redes de aprendizaje y formación empresarial para pymes, con todo lo que esto significa. Algunas orientaciones estratégicas. Primera, si alguien se relaciona con los microempresarios, sabe cosas. Primera, que como, y más todavía hoy, como esta pobre gente tiene problemas, entre otros, de financiación y tiene problemas de existencia del día a día, esta gente no se puede matricular a un programa, o a un grado, o a un posgrado. ¿Por qué? Porque si no saben lo que harán mañana, imaginaros de planificar un año y medio o 2 años. Entonces, para atender esta realidad, hemos hecho saltar la banca en la UOC y vamos a desarrollar nubes de contenidos. Tenemos la nube de contenido MBA, ¿no?, que es la formación ejecutiva y de negocio internacional, que es lo que hace todo el mundo. Y tenemos la nube de contenido de MPymes. ¿Sí? Ahora os pondré un ejemplo de qué significa una nube de contenidos. Pero estamos hablando de lo que os contaba la profesora Ficapago antes. Contenidos breves, basados en resolución de problemas y, a ser posible, baratitos. ¿Sí? Por tanto, estamos pensando en generar una nube de contenidos y permitir al microempresario que escoja el contenido que quiera. ¿Sí? Esto en una universidad normal es muy difícil de hacer. En la UOC también, pero creo que lo conseguiremos. ¿Por qué? Porque significa salir del proceso de la formación de grado que todos habéis vivido. ¿Sí? Esto es un non-stop. Es adaptar el calendario de formación a la realidad del microempresario. ¿Sí? Por ejemplo, en junio y en noviembre haremos menos formación. ¿Por qué? Porque sabemos que en junio y noviembre los microempresarios tienen que pagar impuestos y tienen otras prioridades, ¿no? Para daros un ejemplo. Bueno, y entonces también hay una nube de intersección entre los dos programas. ¿Qué hemos definido?
Siempre hay que buscar un nombre bonito y así queda mejor. Una cosa que le llamamos el cubo de formación en pymes. ¿Qué es el cubo de formación en pymes? Bueno, pues imaginaros un cubo con 6 caras, ¿no? Y aquí está representado todo el proceso de formación y generación de valor de las pymes. Creación, gestión y dirección. Estos son 3 programas. 3 caras de un mismo cubo. ¿Sí? Luego, vivero. Desarrollaremos un vivero, no podía ser de otra manera, un vivero virtual de pymes. Con la idea de que la gente que nos venga al programa, al final, le podamos ayudar a desarrollar la iniciativa de negocio. ¿Sí? Una cosa importante. Como estamos muy preocupados por el tejido de empresas existentes, y el que sabe un poco de políticas de en castellano, ¿cómo decís? ¿Emprendedurismo o emprendimiento? Emprendimiento. Con esta palabra hay un problema siempre. El que sabe un poco de políticas de esto, sabe que generalmente están orientadas a la persona. Y en muchas ocasiones no siempre a la persona indicada, porque se gasta gran cantidad de dinero en políticas de, de emprendimiento a gente joven que ha acabado carreras, que en muchas ocasiones no es la más adecuada para desarrollar negocios. ¿Sí? Entonces, nosotros nos vamos a preocupar de las empresas ya existentes. Es decir, vamos a desarrollar iniciativas de emprendimiento empresarial, que le digo yo. ¿Qué significa esto? Pues intentar aprovechar el know-how de las empresas que ya existen y a través de un proceso de formación, gestión y vivero, ayudarles a transformar la empresa que ya existe. Ayudarles a desarrollar nuevas líneas de negocio. ¿Por qué esto? Bueno, pues porque esto no lo atiende nadie. Y la UOC considera que hacer esto es hacer un servicio social y económico. ¿Esto significa que vamos a abandonar o no vamos a desarrollar políticas de emprendimiento personal? No, también lo vamos a hacer. Pero queremos centrarnos en esto. ¿Sí? En MPymes que ya existen, en ayudar a su proceso de cambio, en ayudarles a desarrollar nuevas líneas de negocio dentro de las pymes, en ayudarlas a cambiar, en ayudarlas en su proceso de cambio estructural. Bueno, también hay un programa de investigación en esto y lo del final, que es lo más complicado, que es el desarrollo de programas de formación y itinerarios curriculares en emprendimiento fuera de la universidad, especialmente antes de la universidad. ¿Sí? La gente que haya trabajado con emprendedores y con gente joven que quiere emprender sabrá que el sistema educativo español malea a nuestros estudiantes desde esta perspectiva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se trabaja ni la aversión al riesgo, ni la cultura emprendedora en la escuela, y en el instituto no se hace nada de esto. Entonces, ¿qué nos encontramos? Que llega la gente a la universidad y nosotros les enseñamos técnicas de emprendimiento. Pero poco podemos hacer con la cultura si no la llevan. ¿Sí? ¿Me seguís? Entonces, esto queremos trabajarlo. Queremos empezar a trabajar la cultura emprendedora en escuelas e institutos. ¿Por qué? Porque así es mucho más fácil. ¿Sí? Lo que antes hacían nuestros padres y madres en casa, pues ahora lo tenemos que hacer en el instituto y en la escuela. Bueno, una idea práctica de esto. Aquí lo tenéis. Estos son los cubos que os daba. ¿No? La institución ha aprobado todo el programa. Empezamos en septiembre con gestión, en febrero con dirección, en español en febrero con gestión y dirección. Y el estudiante se puede matricular donde quiera. Si quiere una pastilla, una pastilla. Si quiere todo programa, todo programa. Si quiere una línea vertical, a una línea vertical. La idea metodológica de esto es trabajar con resolución de problemas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, en tema financiero,
en lugar de explicar lo que es el balance, vamos a trabajar casos reales de problemas. Por ejemplo, tengo que ir al banco a renovar la póliza. Esto todo el mundo lo sufre hoy en día. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo presento la información de mi empresa para que el del banco sea más sensible a mi realidad? ¿Sí? Vamos a trabajar este tipo de contenidos. Con flexibilidad total, con metodología de resolución de problemas y desde la perspectiva transversal. Si os habéis fijado, la Business School no tiene programas de área funcional. ¿Sí? Aquí no hay ni marketing ni recursos humanos, no hay programas específicos de esto. Hay nube pymes y nube MBA. ¿Por qué hacemos esto? Porque queremos contribuir a la generación de lo que llamamos el diamante de la MPyme. Es decir, ¿qué tiene que tener una pyme para funcionar en red? Bueno, pues estas cosas. Tecnología, liderazgo, coinnovación, ocupabilidad y redes. Estos son los 5 ejes que aguantan la competitividad de la MPyme hoy. ¿Qué significa tecnología? Mejorar la cultura de uso tecnológico, mejorar la capacitación digital y los usos TIC. Fijaros el terreno que tenemos por recorrer todavía. Muchas de las políticas en TIC hoy todavía están pensando en infraestructura TIC, cuando el problema es de uso. ¿Sí? ¿Qué significa desde el punto de vista del liderazgo? Bueno, tenemos que ayudar a los políticos a cambiar de chip, esto para empezar. Necesitamos un sector público eficiente y que además focalice, insisto, focalice su prioridad en el tema pymes. ¿Por qué digo esto? Porque de pymes habla todo el mundo, pero con las pymes poca gente hace cosas, de verdad. ¿Sí? Si uno analiza un poco la política industrial en España, verá que la política industrial se hace para la gran empresa. Entonces, nueva cultura, políticas activas de pymes y señales. El sector público debe dar señal, ¿no? Algo que el sector público quiere dar señal. ¿Cómo? Pues ayudando al establecimiento de complementariedad entre formación, tecnología y organización, lo que os contaba la profesora Ficapag antes. ¿En qué sentido? En el sentido de desarrollar mecanismos de aprendizaje y capacitación constante. ¿No? La idea del cubo de las pymes es que la gente pueda entrar y actualizar esto flexiblemente y constantemente. Y por último, basándolo en un efecto de red, es decir, teniendo en cuenta que esto solo lo podemos construir si somos capaces de generar efectos directos, indirectos y redes de aprendizaje. Es decir, construir entre todos.